Muy buenas, bienvenidos a un nuevo tutorial, soy José Matube y como vimos en el anterior tutorial donde aprendimos a hacer nuestra primera carga de datos, hoy vamos a hablar un poquito más sobre métodos de transformación de datos. ¿Qué cosas podemos hacer una vez que hemos importado datos a Power BI? Para todos los que os hayáis perdido el primer vídeo, tenéis el link a la descripción arriba a la derecha, ¿de acuerdo? Bien, aquí tengo un fichero de Power BI Desktop, ¿de acuerdo? Un archivo en el cual le importé la base de datos que vimos en el anterior tutorial, que tiene información de clientes, de lugares, métodos de entrega de productos, órdenes de compra y productos en general. Para ver los diferentes métodos de transformación que podemos hacer con esas fuentes de datos, basta con hacer botón derecho en una de ellas, darle a Edit Query o Editar Query y entramos en toda la parte de Power Query, que es el editor que tiene por defecto Power BI, que me permite ver cada uno de los datos que hemos importado, las tablas, en este caso de Excel, pero ya importadas a través de Power BI. Si recordáis, en el anterior tutorial hicimos una prueba de importación de datos usando un Excel que contenía datos de clientes, datos de métodos de entrega, ¿vale? Simulando que somos una especie de empresa que distribuye productos, órdenes de compra, productos y lugares. Y hoy lo que vamos a ver es qué diferentes acciones podemos hacer con Power Query, que es concretamente esta parte de la herramienta donde podemos editar las fuentes de datos. En este editor podemos hacer un montón de acciones por cada una de las tablas que hemos importado de datos. Y se van a guardar en lo que se conoce como steps o pasos, ¿de acuerdo? Fijaros aquí, por ejemplo, la tabla clientes que me traje de Excel. Primero, veis aquí que el primer paso fue identificar las diferentes fuentes de datos. Cuando conecté este Power BI Desktop al Excel, identifica todas las fuentes de datos posibles, ¿de acuerdo? Y el tipo de dato, por ejemplo, estos eran hojas de Excel y estos eran tablas dentro de las hojas. Yo seleccioné las diferentes hojas, pero podemos seleccionar tablas individuales. Una vez que aplicamos este paso, se crearon todas estas diferenciaciones aquí a la izquierda, todas estas diferentes queries. Después se extrajeron los datos de Excel, donde aparecía en la primera celda cliente ID y nombre, por ejemplo, de la tabla clientes, de la hoja clientes. En modo entrega pasó lo mismo. En la primera fila teníamos siempre el nombre del campo aquí y aquí ya los datos a partir de la segunda. Automáticamente Power BI hace una cosa que se llama un paso que se llama Promote Headers, que básicamente es que identifica que la primera fila es el nombre de las columnas. Así que fijaros lo que ocurre cuando con el ratón izquierdo pincho en la siguiente paso. Automáticamente la primera fila es eliminada, pero antes esta fila, esta columna y esta columna, los nombres son renombrados a lo que había en la primera fila. Ese es el paso Promote Headers. Y por último, aplica un Change Type dándose cuenta de que aquí, como solo hay números, del 1 al 14 en este caso, que son los identificadores de los distintos clientes, Power BI automáticamente cambia el tipo de dato que lo tenéis aquí. Fijaros ahí que es ABC, que significa texto, lo pone a modo 123, que es entero, whole number. ¿Veis? Entonces, no solo podemos aplicar estos pasos, estos se han aplicado automáticamente. Yo a partir de aquí puedo añadir nuevos pasos y hacer con los datos lo que yo quiera. ¿Qué tipo de transformaciones podemos hacer con los datos en Power Query? Podemos renombrar objetos. Yo puedo, por ejemplo, renombrar esta columna haciendo un rename y poniéndole otro nombre. Y fijaros, si yo cambio este nombre, puedo ponerle aquí ejemplo. Y cuando le dé al Enter, fijaros que me va a añadir otro paso aquí, que va a ser este rename o este renombrado de la columna. ¿Veis? Rename columns. Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer. También puedo, por ejemplo, eliminar la columna, porque por lo que sea no me interesa finalmente. Bueno, pues fijaros que los va acumulando los pasos y siempre puedo navegar por los diferentes estados y ver si quiero eliminar un paso. Es tan sencillo como pinchar en este iconito de aquí
que veis ahí que aparece una espa roja, y automáticamente ese paso lo elimina. ¿De acuerdo? O sea, no solo podemos renombrar, también podemos eliminar, podemos combinar distintas queries. Aquí tenemos una para clientes y otra para modo de entrega, y yo puedo, por ejemplo, crearme una nueva query que combine, por ejemplo, dos tablas, la de cliente y la de modo de entrega. No tiene mucho sentido en este caso, pero para que veáis que se puede hacer. Puedo decir que me mezcle dos tablas o tres o más tablas. En este caso dos tablas, le voy a decir que clientes y modo de entrega me ponga una debajo de la otra y me crea una nueva query. Y aquí abajo, este append, yo lo puedo renombrar y puedo decir clientes y modo entrega. ¿Y qué ocurre aquí, por ejemplo? Pues una de las maneras de mezclar estas dos queries es cogiendo, y si en una tabla tenemos esto, pues automáticamente mezclamos, ponemos dos columnas más con los campos de la otra tabla. Y como no tenemos realmente valores para asociarlos con estos datos, los pone al final del todo, con esto en nulo, y esto de aquí lo pone nulo porque evidentemente modo de entrega no tiene sentido cuando hablamos de un cliente, ¿vale? Entonces, bueno, este es un caso, por ejemplo, un ejemplo en el que podríamos mezclar dos tablas. Existen más modos de mezclar tablas. Por ejemplo, vamos a crear otro combinando tablas, pero siempre y cuando de una tabla a otra hay una referencia. Por otro lado, ¿os acordáis que teníamos una tabla que se llamaba órdenes, donde cada orden de compra tenía un identificador, una fecha donde se produjo, un número de unidades vendidas, la referencia a un cliente, este 1 era el 1 en la tabla clientes, la referencia a un producto, de la misma manera productos, igual en modo de entrega y igual en modo de lugar, y igual en la tabla de lugar. Bien, pues lo que podemos hacer es crear una nueva query que me permita pues directamente traer de la tabla clientes, modo entrega, productos y lugares sus correspondientes valores también aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, muy fácil. New query. Combine merge queries as new o juntar queries como nueva. Y aquí, por ejemplo, le digo que quiero que órdenes, que es la tabla que estamos viendo aquí atrás, me la junte con clientes. Y entonces este cliente ID y este cliente ID como que los va a juntar y voy a poder obtener estos nombres aquí a la derecha de los que tienen cliente ID, evidentemente, que son en este caso todos. Estas son las diferentes modos de join que tenemos. En este caso elegimos que todo lo que esté en la parte izquierda que me la encuentre, que encuentre las coincidencias desde la segunda para, digamos, hacer la mezcla, ¿no? Entonces elijo esto y en este caso tengo que seleccionar cliente ID y cliente ID para decirle que estas dos son la misma. Le di a OK y me va a crear, ¿veis? Una nueva tabla que yo la puedo llamar, por ejemplo, órdenes y clientes, donde si veis aquí hay una especie de referencia a la tabla. Pone aquí table, ¿de acuerdo? Entonces puedo pinchar en esa tabla y ver que para ese registro corresponde a este cliente. Puedo hacer así, expandir, y que en vez de que me ponga la tabla, que me ponga los clientes, el ID y el nombre. ¿Qué más cosas podemos hacer? Por ejemplo, podríamos, aparte ya os digo, cambiar tipos de datos en cada una de las columnas. Podemos eliminar columnas sin problema, duplicar columnas, insertar nuevas columnas también. Yo podría añadir una columna, por ejemplo, y hay varios tipos de columna. Puedo añadir una columna normal, personalizada, con una fórmula, en el que podría hacer referencia a cualquiera de las otras columnas. Por ejemplo, podría decir unidades multiplicado por 5. Y entonces me inserta la columna y tendría esta columna nueva con las unidades multiplicadas por 5, por ejemplo, por hacer una columna con un cálculo extra. O podría añadir una columna condicional nueva en el que le digo, se va a llamar, por ejemplo, condicional column,
y podría decir, si por ejemplo el número de unidades es mayor que 3, entonces el output, yo puedo decirle por ejemplo que me ponga OK. ¿Y veis? Y podemos añadir incluso más, podríamos haber añadido más reglas para no dejar estos valores a nulos. Podríamos reemplazar valores, por ejemplo, ¿no? Podríamos coger una columna cualquiera, hacer un replace values, un paso extra, y decir que todos los, por ejemplo, OKs, los reemplace por OK. Y fijaros que añadiría un nuevo paso. Todo lo que vas haciendo en Power Query, lo bueno que tiene es que se te genera un paso por cada acción que hagas, con lo cual siempre puedes ver si hay un error, en qué paso está, quitar los pasos, cambiarlos, veis, de lugar, pinchando y arrastrando, podéis hacer un montón de cosas con los datos. Podéis mover las columnas de sitio también, podéis filtrar las columnas, pivotar, despivotar, lo que está en filas ponerlo en columnas y lo que está en columnas en filas haciendo un transpose. Podéis ordenar sin problemas el data source también, la fuente de datos. Podéis dividir columnas por delimitador, por número de caracteres. La típica columna en la que tenéis una fecha mal formateada, o la típica columna que tenéis guiones y queréis partirla en diferentes columnas, bueno, pues podéis hacerlo por delimitador. Y si tenéis un guión entre cada tipo de dato, podéis separar eso entre tantas columnas como guiones haya. Eso es otro ejemplo. E incluso ya para usuarios más avanzados podéis ejecutar scripts usando R, que es un lenguaje de transformación de datos, o un script en Python que también te permite hacer bastantes cosas, básicamente lo que quieras. Después existe un editor avanzado donde podéis ver realmente cómo a Power BI le podemos decir cómo importar los datos y qué tiene que hacer, qué pasos. Es, digamos, la representación de esto que veis aquí, pero digamos en un código un poquito más incómodo, pero tampoco es tan incómodo. Básicamente comentándole a Power Query de dónde vamos a importar la fuente de datos. Source es la fuente de datos y que lo vamos a sacar de un libro de Excel, que está en este caso en esta carpeta. Y este es el fichero, digamos, esta es la ruta al fichero, que vamos a extraer de este órdenes, realmente de la hoja órdenes, y la vamos a almacenar aquí en órdenes sheet, y a partir de aquí vienen todos los pasos, ¿no? Voy a hacer el promote headers, voy a cambiar el tipo, igual que aquí a la derecha, voy a añadir una custom column, una columna personalizada, en el que por cada una voy a multiplicar por 5 el valor que tiene actualmente la columna unidades. Voy a añadir una columna condicional con esta condición de que si es mayor que 3 pues ponga un OK, y al final voy a reemplazar todos aquellos OK por OK. Como veis, bastante fácil, y siempre añadiendo como primer parámetro de cada función a la que voy llamando cuál es el paso anterior, porque es necesario saber, para colocar los pasos en orden, cuál era el paso anterior. Aquí veis que el primero, veis, aquí veis promote headers es este, change type es este de atrás, added custom es este, y así sucesivamente, y aquí lo veis en este mismo orden. Así que nada, espero que este mini tutorial de Power Query, así para empezar, sin entrar demasiado en detalle, pero para un poco hacernos una composición de lugar, os ha sido de utilidad. Si es así, ya sabéis, hacer un like al vídeo, que me ayuda mucho, suscribiros con la campanita para recibir las últimas notificaciones. Os mando un abrazo y deciros que nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!